La memoria de los animales de Claire Fuller, que yo, bueno, voy a hablar un poco de Claire Fuller, de cómo llegó a Impedimenta y también un poco de la trayectoria de Claire como, en fin, como autora de nuestro sello. A ver, Claire Fuller es una autora que de repente irrumpió en mi vida como lector y como editor hace ya bastantes años, cuando leí un libro suyo que se llama, a ver, lo tengo aquí, sí, Bitter Orange, Naranjas Amargas, que es un libro que me fascinó, lo leí, y recuerdo que hablé con una agente literaria que tenía, bueno, los derechos, o llevaba los derechos de Claire, y bueno, ya me dijo, no, desgraciadamente este libro ya está vendido, pero yo le dije, bueno, a mí esta autora me interesa. Hasta tal punto de que es una autora con la que publicaremos varios libros más, y que es una autora tremendamente sólida, es una autora que juega con el suspense, juega con los personajes y los pone siempre al límite. Es una autora que ahora incluso lo mismo sale en la presentación, tiene unos personajes a los que, no te digo yo que maltrata, pero les pone siempre circunstancias muy límite, y que bueno, que es dueña de un mundo, diría yo, dramático, de una tremenda potencia, ¿no? Entonces, bueno, publicamos el año pasado Tierra Inestable, que es una novela maravillosa sobre una pareja de mellizos que queda huérfanos después de la muerte de la madre en la Inglaterra rural, y que, ven que la madre, al morir ella, ellos se quedan absolutamente desasistidos. No tienen un agarre con la realidad, ven que todo lo que pasa a su alrededor ha quedado absolutamente falto de significado, porque el mundo moderno, tal como ellos lo entienden, es inasible para ellos. Entonces, bueno, este libro ganó el premio Costa Award, que es un prestigioso premio, quedó finalista de algún otro premio tan importante, y La memoria de los animales es su última novela. Ahora, a partir de ahora, Impedimenta publicará libros anteriores de Claire, pero La memoria de los animales es su último libro. Es un libro que, curiosamente, se empezó a escribir antes de la pandemia y habla de una pandemia, y que es un libro también sobrecogedor, muy conmovedor, que ya luego Eva Cosculluela nos hablará de él, y Claire, y que nos tiene fascinados. Bueno, Eva Cosculluela es librera, escritora, periodista, hace de todo, y es traductora, una excelente traductora. Entonces, gracias a ella ha llegado La memoria de los animales a Impedimenta. Ya os digo que la versión de Eva es magnífica, y para mí es un honor que esté esta tarde con nosotros en la Rafael Alberti. Así que sin más, doy las gracias a Mauro también por traducir. Y sin más, les paso la palabra a ellos para que hablen sobre el libro y sobre el autor. ¿Empiezo yo? Bueno, muchas gracias, Enrique, amigos de Impedimenta. Muchas gracias también a Lola y a los amigos de este lugar maravilloso, que es la librería Alberti, donde siempre se está tan bien. Estoy feliz. Es un enorme placer estar esta tarde con Claire Fuller, una autora que, a pesar de que empezó a publicar relativamente poco, hace menos de 10 años, ha conseguido el reconocimiento de la crítica y de los lectores, que esperan cada uno de sus libros como si fuera un acontecimiento, que lo es. Es autora de 5 libros, como apuntaba Enrique, una autora sólida que ha visto reconocidos todos sus libros con premios importantes como el Costa. Su primera novela ya consiguió el premio Desmond Elliot a la mejor ópera prima, ha conseguido también premios en Francia como el Livre de Poche, así que este reconocimiento no es solamente una cuestión subjetiva, sino que está avalada por muchos premios. El acontecimiento que nos reúne esta tarde se titula La memoria de los animales, que es su última novela, y como acaba de salir justo hace, yo creo que 2 días, a la venta, voy a dar unas pinceladas sin desvelar nada que no deba desvelar, para que pongamos un poquito en situación. En esta novela, Claire Fuller nos lleva a un terreno de una novela distópica que transcurre en un futuro cercano, que podría ser incluso ahora mismo o dentro de muy poco, y cuenta la historia de Nefi, una chica de 27 años, bióloga marina, que vive en Londres, y cuando arranca la novela hay un virus que ha salido en alguna parte de Latinoamérica y que se está extendiendo por el mundo.
Nefi se presenta voluntaria a un ensayo clínico para que una empresa farmacéutica pruebe una vacuna experimental, y eso significa que va a tener que estar 3 semanas metida en una clínica, aislada en una habitación sin ver al resto de voluntarios como ella. Solamente va a tener contacto con el personal médico que la va a atender. Y claro, probar una vacuna experimental lo que significa es que te inoculen el virus y que después te pongan la vacuna y que esperen que funcione y que salga bien. En este caso sale bien porque sobrevive y no se contagia, pero le provoca una enorme reacción que la tiene 3 semanas en la cama, con fiebre, con delirios y prácticamente inconsciente. Cuando se despierta, el mundo ha cambiado, todo ha cambiado, porque este virus ha mutado en una variante mucho más peligrosa, que se está extendiendo muy rápidamente, que causa desorientación, causa inflamación y causa la pérdida de la memoria y al final la muerte. Ha cundido el pánico, todo el personal médico se ha ido, todo el mundo se ha ido a sus casas, se ha recluido en sus casas, se han ido también todos los voluntarios que estaban ahí con ella, excepto 4 jóvenes como ella, 4 veinteañeros, con ella 5, que se quedan ahí en esa clínica. Estos 5 veinteañeros, cada uno ha tenido un motivo diferente para prestarse voluntario a este ensayo, y también ha tenido un motivo diferente para no irse cuando todos los demás lo han hecho. No voy a contar nada más para no desvelar, o sea, esto ocurre en las primeras páginas, con lo cual no estropeo nada, pero sí que diré que Claire Fuller ha conseguido contarnos una historia muy profunda, con una trama completamente adictiva, escrita con una prosa bellísima y además con un texto que tiene muchas capas de lectura. Habla de temas esenciales como la culpa, la libertad, la memoria, las consecuencias de nuestros actos, las segundas oportunidades, y lo hace de una manera de verdad adictiva y profunda, con ecos además de clásicos de la literatura como El Señor de las Moscas, como La Máquina del Tiempo, o como las ideas de muchos filósofos que sobrevuelan las conversaciones entre los personajes. No me quiero extender más porque queréis escuchar a Claire. Así que, bueno, voy a darle la bienvenida, agradecerle muchísimo que esté aquí esta tarde. Thank you for having me. Lovely to be here. Gracias por acogerme. Tienes que cogerlo el micro. Sí, es un placer estar aquí. No, ¿Con ese? O bueno, sí, mejor. Pásaselo. Pásaselo. Eva, ¿yo? Eva. Vale, lanzo la primera pregunta y ya les paso el micro y así. Vale. Pues Claire, para empezar, me gustaría preguntarte ¿de dónde surge la idea de esta novela? ¿Cómo llega a tu mente la idea de escribir esta novela pandémica que, como decía Enrique, empiezas a escribirla antes de que hubiera una pandemia de verdad? I did start writing it in September 2019. Sí, empecé a escribirla en septiembre del 2019. And a friend of my son's signed up for a vaccine trial. Y un amigo de mi hijo se apuntó a una prueba de vacunas. And he went into a clinic in London for 2 weeks in isolation. Estuvo aislado durante 2 semanas en una clínica de Londres. And he was paid a lot of money to do it. Y le pagaron un montón de dinero por hacer eso. And I just thought it was really interesting to be in isolation and what that would be like. Y pensé que era muy interesante el estar aislado y cómo sería eso. And then I started thinking of the idea for the book. What if somebody signed up for a trial while there was a pandemic in the rest of the world? Y entonces empecé a pensar en la idea de la novela. ¿Qué pasa si alguien se apuntaba a una prueba de vacunas cuando estaba ocurriendo una pandemia a su alrededor? But this was September 2019, so before our pandemic. Pero esto era en septiembre del 2019, o sea, antes de nuestra pandemia. So I wrote maybe a third of this novel. Así que había escrito alrededor de un tercio de la novela. And then it came to March 2020 and
there was a pandemic. Y llegamos a marzo del 2020 y empezó una pandemia. So that was the start, the inspiration. Así que ese fue el inicio, la inspiración, digamos. Thank you. Cuando empieza el libro, lo primero que leemos es una carta de Nefi a un pulpo. Entonces quería preguntarte por qué has elegido los pulpos, que tienen mucha importancia en esta novela. I don't plan my novels, so I don't know what's going to happen. So at some point I had to decide what job Nefi had. No planeo las novelas, no sé qué es lo que va a pasar, así que en un momento dado tuve que pensar qué trabajo iba a tener Nefi. And at that stage she could have had any job, but I have always loved cephalopods. Y en ese punto podía haber tenido cualquier trabajo, pero siempre me han gustado los cefalópodos. And before I was a writer, a long time ago, I was a sculptor and I would sculpt cephalopods. Y antes de ser escritora, fui escultora y esculpía cefalópodos. And I sculpted them for the shapes of their bodies rather than what kind of animals they were. Los esculpía por las formas que tenían sus cuerpos, no por el tipo de animal que era. And so, trying to think what job Nefi could have, this was an opportunity for me to learn more about octopuses. Y al intentar pensar en el trabajo que podía tener Nefi, vi que era una oportunidad para poder aprender más sobre los pulpos. But then the octopus in a tank, in a lab, or an aquarium became a great metaphor for what Nefi is going through. Pero entonces me di cuenta que el pulpo en una pecera, en un tanque, en un acuario, era una muy buena metáfora de lo que está viviendo Nefi. Es una metáfora, por un lado, de lo que está viviendo el pulpo en cautividad y ella en una clínica recluida sin poder salir, pero también hay una metáfora muy poderosa de la capacidad de adaptación que tienen los pulpos y la capacidad que tienen que tener las personas también para adaptarse a las circunstancias, sobre todo pues en una pandemia que nadie sabe lo que va a ocurrir. Absolutely. Octopuses are masters of adaptability. They can change their body shape and their colour. They can blend in when they need to. They can escape when they need to. Completamente, los pulpos son maestros de esta capacidad de adaptarse. Se pueden camuflar perfectamente, cambiar su color, esconderse y cambiar sus formas. And they can escape by themselves, or sometimes they actually need some help. So it worked in that sense as well. A veces pueden huir por sí mismos, pero a veces sí que necesitan ayuda. Entonces sí que funcionaba de esa manera. He aprendido mucho sobre los pulpos con esta novela, Claire. Al principio mencionaba un poco los temas que trata esta historia, que son temas esenciales. Y uno de ellos, que yo creo que es el gran tema de la novela, es la culpa. La culpa que además va en muchas direcciones. En esa primera carta de Nefi a un pulpo, ya leemos una pregunta, que Nefi se pregunta, ¿estuvo mal lo que hice? O sea, que ya sabemos que hay algo que le pesa y que le provoca una culpa. Pero además, cuando entra a la clínica y sus familiares están intentando convencerla de que no lo haga, que es una locura someterse a un ensayo clínico como ese, también le están diciendo todo el rato, no tienes que sentirte mal por lo que pasó. O sea, es decir, ahí están lanzando la idea de que hay algo que en la vida, en el pasado de Nefi, le pesa mucho y le provoca una gran culpa. Háblanos un poquito sobre esto, por favor. Yeah, there is a big theme of guilt in the novel. Guilt for what Nefi might have done to this octopus,
but also to her father. Sí, hay un gran tema de la culpa en la novela, la culpa de lo que Nefi le pudo haber hecho al pulpo, pero también a su padre. It's hard to talk about it without giving too much away. But yes, she has done something to an octopus that might have been good for it or might have been bad for it. And she carries that guilt as well as it meaning she owes an aquarium a lot of money. Es complicado hablar del tema sin destripar mucho, pero sí hay algo que le pudo haber hecho que fue perjudicial para el pulpo o no serlo, pero bueno, el caso es que lleva esa culpa consigo misma y le debe al acuario muchísimo dinero. But there's also a whole strand of the novel where we learn that she offered to do a kind of radical medical procedure for her father, and then she doesn't do it, and she feels guilt for that too. También hay un hilo de la novela donde ella ofrece hacer un procedimiento quirúrgico para su padre y también se siente culpable por esto. So she kind of goes into the clinic maybe for some money, but also thinking, can she save the world? Entonces ella va a la clínica por el dinero, claro, pero también pensando, ¿podrá salvar el mundo? Ella se queda con esas ganas de poder salvar al mundo y de hacer algo por los demás también. Otro tema que trata la novela de una manera muy profunda es la libertad, que yo he encontrado muchas reflexiones muy profundas sobre ella. Ya empezando por la pregunta inicial, también en esa primera página, en la primera carta que Nefi pregunta, ¿qué es mejor? ¿Llevar una vida pequeña, contenida y encerrada donde tienes de todo y casi nunca pasa nada inesperado, una vida segura? ¿O una en la que te lanzas a lo desconocido y lo arriesgas todo? Hay toda una reflexión acerca de la libertad, del dilema entre la libertad o la seguridad, de alguna manera, ¿no? Yeah, another big theme. I mean, maybe the biggest theme, I think, freedom, whether it's better to live a safe life or risk everything and go out into the wild. And Nefi is unsure for very much of the novel which she should do, and she does have to reflect on whether going out would save her fellow volunteers. Sí, es otro gran tema de la novela, quizá uno de los temas más importantes, la decisión de vivir una vida tranquila, segura o arriesgarlo todo. Y hay un momento que se llega a plantear si tiene que salir de donde está, de la clínica, y arriesgarse por sus compañeros voluntarios. And I think there's also thoughts around, I mean, I provide maybe the question and not the answer, but the question around government and personal freedom. You know, governments controlling people perhaps in order to help them be free in the future. Is that better, or is it better to have your personal choices around freedom? También planteo la pregunta, pero quizá no la respuesta, sobre los gobiernos, sobre si está bien que los gobiernos controlen a las personas para que puedan tener libertad, o si sería mejor que no tuvieran ese control, pero tuvieran una libertad personal. Bueno, es que en este sentido la novela es muy política también, porque esta es una reflexión que nos hacemos todos a diario con muchas de las decisiones que toman nuestros gobernantes, y yo creo que está ahora mismo en primera línea, ¿no?, del debate público. Otro de los grandes temas es la memoria. El virus causa pérdida de la memoria, pero a la vez en la novela hay un artilugio, un aparato que se llama revisitador, que precisamente trabaja con la memoria. Y quería que nos hablaras un poco de este revisitador, Claire, y de lo que significa. Yeah, so there is a whole speculative
strand in this novel, a little bit of sci-fi, I suppose, where people are able to use this device in order to travel back in time and revisit their memories. And Neffy is able to do this. Sí, esta es una parte quizá un poco especulativa, un poco más de ciencia ficción, donde está este aparato, el revisitador, donde la gente puede viajar de alguna manera en el tiempo y revisitar sus propias memorias. But she becomes addicted to it, really, to going back in time. Even though she can't change anything, she can just look at the world through adult eyes, or look at her memories through adult eyes. And doing that is much more desirable for her than living in the present. Y de alguna manera Neffy, que es quien usa este aparato, se va volviendo adicta a ello porque puede volver a sus memorias y verlas con una mirada de adulta, pero no puede cambiar nada. Y está el debate de, bueno, si esto es realmente bueno o no. And other people in the clinic also kind of spend time in their past. There's a character called Rachel who spends time on her phone looking at her photographs because she doesn't want to live in the present. So there are kind of questions around how much time you should spend looking back and how much time you should spend looking forward. Otros personajes también pasan tiempo en su pasado, visitando sus memorias. Por ejemplo, Rachel es un personaje que se pasa el día con el móvil mirando fotos del pasado y que no vive en el presente. Entonces está el debate de, bueno, si está bien vivir en el presente o vivir en el pasado, efectivamente. Y eso a la vez te sirve, Claire, para desplegar una reflexión sobre la ética y las nuevas tecnologías, que sobre todo ahora que la inteligencia artificial está irrumpiendo con mucha fuerza, se están planteando muchos dilemas éticos del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y de su influencia en nuestras vidas. Yes, there's lots of worries about AI, especially for writers, because our books can be written by computers. Do we want that? When is it good? When is it bad? Will there be jobs for writers, for publishers, for for translators, interpreters? All of us have to consider this, I think. Sí, es una pregunta que es un tema de debate y es una pregunta que nos hacemos los escritores, porque ahora parece ser que los libros los pueden escribir ordenadores. ¿Está esto bien, mal? Porque a lo mejor nos quedamos sin trabajo, a lo mejor ya no va a haber trabajo para nosotros los escritores o los publicistas o los traductores o incluso los intérpretes. But I still think technology is a good thing. We just have to, every time something new comes along, we have to work out how we're going to use this for human benefit. And it's difficult. It has to be negotiated each time. Pero aún así pienso que la tecnología es algo bueno. Solo tenemos que plantearnos nosotros mismos cómo podemos usarlo para nuestro beneficio, pero no tiene por qué ser algo negativo. But if I was presented with a revisitor, I would absolutely use it. Pero si a mí me ofrecieran un revisitador, por supuesto que lo utilizaría. ¿Y qué revisitarías, Claire? ¿Dónde irías? I do think I know where I would go. So my children are in their 20s. And there was obviously a moment when they were children that was the last time one of them sat on my lap, the last time they held my hand to walk down the street. But that moment I didn't notice. I'd love to go back to that moment and appreciate it. Creo que lo tengo bastante claro. Ahora mis hijos tienen alrededor de 20 años y bueno,
no recuerdo cuál fue la última vez que se sentaron encima de mí o me dieron la mano para cruzar la calle, así que, y es algo que, pues que en el momento no te das cuenta que es la última vez, así que me gustaría revisitarlo. And where would you go? What would you revisit? ¿Tú dónde irías? ¿Qué revisitarías? Pues yo creo que sería algún momento de mi infancia también para estar con gente que ya no está. Con mis abuelos, por ejemplo, que murieron ya hace años. Probablemente sería recuperar algún recuerdo feliz con ellos. ¿Tú te atreves a contarnos qué revisitarías, Enrique? Sí. No, quizás revisitaría un momento mágico en el que yo me desperté un día y vi que había una lámpara cerca de mí y la lámpara tenía manchas. Es de esas veces que duermes y te despiertas al momento, pero has dormido 10 horas, ¿vale? Tienes 7 años. Y alrededor de esa lámpara había manchas y yo pensé que era el mapa del mundo, me lo imaginé. Entonces es un momento de éxtasis total. O sea, yo recuerdo que aquello fue un domingo por la mañana, o sea, por la mañana, y aquello fue el momento más feliz de mi vida. O sea, fue una especie de... Todo era bello, ¿no? Entonces quizás ese momento en el que, en fin, tienes que ir al colegio y esas cosas, pero tampoco te importa mucho y todo está por delante, ¿no? Porque claro, no lo sabes, es cierto. O sea, no sabes cuál es la última vez que sueñas con cosas que no van a poder ser o cuando juegas creyéndote de verdad que eres un explorador, ¿no? O sea, tú sueñas que eres un explorador, un astronauta, lo sabes, lo piensas, lo ves, mueves cosas como los Jedi, ¿no? Con la mano. O sea, eso pasa una vez, ya deja de ser, con lo cual ese momento es un momento de total felicidad porque vives fuera de ti, ¿no? Es un buen momento para revisitar. Hay que inventar este revisitador cuanto antes. Claire, también hablas en tu novela de las consecuencias que tienen nuestros actos, nuestras acciones. A veces hacemos cosas con la mejor intención del mundo, pensando que hacemos algo bueno, que a lo mejor para nosotros lo es, pero sin querer estamos causando daño a los que están a nuestro alrededor o estamos perjudicando sin saberlo. No sé si la reflexión sobre esto era intencionada cuando escribiste la novela o fue algo que surgió por el camino, digamos. It all appears on the way. Because I don't plan. Sometimes I write things and I'm surprised. Or I get to the end of the book, end of my first draft, and I think, oh, so that's what this book is about. And those themes, those ideas have arrived on the page. Sometimes I work on them more. No hay un camino porque no planeo. Escribo y me sorprendo a mí misma y a veces acabo un libro y digo, anda, esto es de lo que va el libro, pero es algo que no tengo pensado desde el principio. Empezábamos diciendo que has escrito un libro sobre una pandemia sin saber que iba a haber una pandemia en realidad, y quería preguntarte si contar catástrofes colectivas como esta tiene algo de catarsis. Actually, I've never thought about that before, but maybe, yes. Just having... I mean, it's a different pandemic than the pandemic we lived through, but maybe having written it, I don't feel too traumatised about what I went through, although my pandemic experience was not too awful. I didn't lose anyone, I just had to stay at home. Pues no lo había pensado, pero bueno, claro, la pandemia sobre la que escribo es muy distinta a la que ocurrió en la vida real, y la verdad es que yo no viví ningún trauma, simplemente tuve que quedarme en mi casa. Al principio de la presentación, Enrique apuntaba que te gusta mucho poner a tus personajes en situaciones límite, y en esto yo también lo pensaba mientras lo estaba traduciendo. Decía,
cómo ha disfrutado Claire haciéndoles sufrir y poniéndolos ahí en situaciones muy, muy complicadas, con enormes dilemas morales y con muchos problemas, entre ellos, que en realidad no era tanto entre ellos, sino eran consigo mismos, ¿no? Yeah, I love writing about that stuff, making my characters suffer. I enjoy it. Or I enjoy giving them the smallest amount of something that will help them and seeing what they do. I guess I'm allowed to kind of play with human beings and put them in difficult situations, and no real person is hurt, but I can just see how far they will go. Sí, me encanta jugar con mis personajes, me encanta hacerles sufrir y a veces me gusta darles una pequeña ayuda y ver qué hacen con ella, pero bueno, es divertido jugar con seres humanos que no son personas de verdad y ver cómo resuelven las situaciones a las que se enfrentan. But those are the books I enjoy reading when human beings are in extreme circumstances or really put to the test. How do they react? Are they going to cope? Are they not? I think, hopefully, in all my novels, I let them survive just about. Es el tipo de libros que me gusta leer, poner a personajes en situaciones extremas y ver cómo, si pueden superarlas o no. Y bueno, normalmente dejo que sobrevivan, la verdad. Ahí, So. Y al hilo de esto, Claire, cuando tuvimos la pandemia real, había siempre una frase que decíamos, yo creo que para agarrarnos un poco a algo, y era: de aquí saldremos mejores. La pandemia nos va a hacer mejores, más fuertes, vamos a ser mejores personas cuando salgamos. Luego salimos y bueno, esto no era tan claro como parecía, ¿no? Quería preguntarte sobre esto y sobre tus personajes y sobre esa idea, ¿no? ¿Se sale más fuerte de una situación como esta? Más que más fuerte, ¿se sale mejor? I think there is one of the characters in the novel says something like, humans are useless at learning from our past mistakes. We don't apply it to the future, and I guess that's kind of your question. Hay un personaje en la novela que dice que los seres humanos son unos inútiles a la hora de aprender sobre los errores del pasado, y creo que eso se aplica muy bien a lo que me has preguntado. And I think we can, and we do, look back and consider how we've behaved in the past, either individually or collectively, or our governments. But I think on an individual basis we can use it to move forward, but governments, I think, is a whole different thing and much harder. Pues esto es una cosa que podemos hacer, echar la vista atrás y considerar si como individuos o como un grupo o incluso como un gobierno, y si podemos cambiar. Y bueno, yo creo que individualmente sí que podemos usar las experiencias para avanzar, pero en el caso de los gobiernos creo que es algo completamente diferente. So in the UK we are currently going through the kind of COVID review, so there's an inquiry about what happened, how it went, how the government responded, and it wasn't good. And just because, well, maybe because of the way politics works and our government is only in power for 4 years, I don't believe that will change going forward if we had another pandemic. Ahora en Gran Bretaña estamos revisitando mucho el COVID, cómo actuamos, lo que hicimos, cómo respondió el gobierno, y creo que no se hizo bien, no se gestionó bien.
pero también por el hecho de que los gobiernos solo pueden estar 4 años y otras implicaciones, pues es un tema complicado. Pues vamos a ir terminando, Claire. La última pregunta quería hacerla sobre Grecia, porque es una parte también importante en el libro de la que no hemos hablado. Tú, antes de ser escritora y antes de dedicarte al marketing, como te dedicaste unos años, eras escultora. Y yo creo que eso se nota mucho en las escenas que tienen que ver con Grecia, en las escenas donde Nefi está en Grecia, porque son muy físicas. Yo creo que las describes de una manera que hay una fisicidad muy importante. Entonces, no sé si tú eres consciente de si eso ha afectado a la hora de escribir estas escenas y bueno, que nos hables un poquito de esa parte griega. Well, thank you. It's hard because I think it's about how my brain works, and I only have my brain, obviously, to compare it to. Bueno, muchas gracias por hacerme esta pregunta. Es difícil y creo que esto se debe a cómo funciona mi cerebro, pero claro, solo tengo mi cerebro para compararlo. So when I write, I see things very visually. So it's almost like there is a film in my head and I'm writing it. And I think that works even stronger when I'm writing about nature. And obviously with Greece and the visit to Paxos, or the visits to Paxos that Nefi has, there's a lot of nature in those sections. La forma que escribo es muy visual, me lo imagino casi como si fuera una película, y esto ocurre incluso más cuando se trata de describir la naturaleza. Y bueno, es el caso en concreto cuando Nefi está en Paxos, cuando revisita a su estancia, o las veces que estuvo en Paxos. So whether I write like that because I was a sculptor, or whether I was a sculptor and now I'm a writer because that's how my mind works, my brain works, I'm not sure. No estoy segura si escribo así porque era una escultora o mi cerebro funciona así y por eso escribo así. Pero es simplemente como funciona conmigo. But one thing about the Paxos sections was I decided that Nefi would be half Greek and that she would go back to Paxos, and so I thought, how nice, I need to go to Paxos for research. Pero una cosa curiosa de Paxos es que decidí que Nefi sería medio griega y que viviría en Paxos, y entonces dije, jolín, qué bien, ahora voy a poder ir a Paxos para investigar. So I booked a trip, not a holiday, a research trip to Paxos, and then the pandemic happened and that got cancelled, and I rebooked and then that got cancelled, and I rebooked and that got cancelled. Y bueno, reservé un viaje a Grecia, a Paxos, no unas vacaciones, ojo, un viaje de investigación, pero entonces comenzó la pandemia y me lo cancelaron, volví a comprar el billete, me lo volvieron a cancelar, lo volví a comprar, me lo cancelaron y así. And then the book was finished, and we came out of lockdown, and I managed to go to Paxos as a fact-checking trip. Y bueno, por fin acabó la pandemia, conseguí llegar a Paxos, pero al final ya había terminado el libro y era más un viaje de fact-checking, ¿no? De ver si lo que había escrito era así o no. Y era así, ¿tuviste que cambiar algo así a última hora o el fact-checking fue satisfactorio? It was all right. It was good. But it was still useful because I had time in the copy edits not to change big things, but to add sensory detail. That I watched so many videos about Paxos, but it's not the same as going for the smell. Fue muy bien, fue muy útil. Pude cambiar algunas cosas, no fueron cosas muy grandes, pero algunos detalles, sobre todo sensoriales, o por ejemplo relacionados con los olores.
Bueno, la novela habla de todas estas cosas que hemos contado aquí y de muchas más. Así que os animo a que la leáis y a que la disfrutéis, y espero que la disfrutéis tanto como nosotros. Muchas gracias, Claire, por estar aquí, por hablarnos de tu novela. Thank you so much for a wonderful interview, and to Enrique for publishing it and for the amazing interpretation. Muchas gracias por la entrevista, Enrique, por publicarla y por la interpretación. Muchas gracias.